Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo mucho amor. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un torbellino de emociones. El título lo dice todo: Kerem en un acto de amor propone a Ozge reconciliación. Emocionate. Sí, como lo oyen, vamos a desmenuzar una de las escenas más icónicas, románticas y francamente desgarradoras ya saben, de nuestra serie favorita. ¿Están listos para revivir esa intensidad? Porque yo sí. Para los que son nuevos por aquí, o para aquellos que simplemente necesitan un pequeño recordatorio, estamos hablando no voy a dar el nombre de la serie directamente porque algunos de ustedes son nuevos y no quiero arruinarles la experiencia, pero seguro que ya se imaginan a cuál me refiero. En esta historia seguimos la vida de dos almas gemelas, Kerem y Ozge, que como todos los grandes romances han pasado por mil y una dificultades. Y en este vídeo vamos a centrarnos en ese momento crucial, ese instante de inflexión donde Kerem, impulsado por el amor y la desesperación, decide hacer lo imposible para recuperar a Ozge. Así que agarren sus pañuelos, preparen sus palomitas, y acomódense porque vamos a analizar a fondo esta propuesta de reconciliación que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Vamos a examinar cada detalle, cada mirada, cada palabra, para entender qué es lo que hace que esta escena sea tan poderosa y memorable. Y por supuesto vamos a sentir todas las emociones que la acompañan. Pero antes de que empecemos a profundizar en el drama, quiero hacer una petición. Si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Quiero que sean parte de esta comunidad de amantes de las series turcas y de las historias de amor apasionadas. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el drama turco, análisis, teorías, spoilers, y por supuesto mucho chisme. Así que denle al botón de suscribirse y no se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ya estamos listos. Vamos a sumergirnos de lleno en esta escena. Recuerden, Kerem y Ozge han pasado por un sinfín de problemas. Traiciones, malentendidos, obstáculos, la lista es interminable. Y en este punto, la relación entre ellos está al borde del abismo. Hay dolor, resentimiento y la sensación de que todo está perdido. Pero Kerem, con su inquebrantable amor por Ozge, no se rinde. Él sabe que a pesar de todo, hay algo irrompible entre ellos. Y es por eso que decide actuar. La escena en sí está construida con una maestría increíble. La música, la fotografía, la actuación, todo converge para crear una atmósfera de tensión y emoción. Vemos a Kerem vulnerable, sincero, dejando a un lado su orgullo y su miedo. Y luego está Ozge con una mezcla de incredulidad, dolor y esperanza en sus ojos. Lo primero que destaca es la ambientación. La elección del lugar, la iluminación, todo está pensado para intensificar la carga emocional. Y luego está el vestuario, que también juega un papel importante. Kerem, con su ropa desgastada, parece un reflejo de su estado emocional, perdido y desesperado. Y Ozge, con su expresión fría y distante, parece protegida por una armadura. Pero el verdadero corazón de la escena reside en las palabras de Kerem. Él habla con el corazón en la mano, sin tapujos. Admite sus errores, reconoce su culpa y suplica por una segunda oportunidad. Es un discurso de amor, de arrepentimiento, de promesa. Y en cada palabra, se puede sentir la profundidad de sus sentimientos. Lo que hace que esta propuesta sea tan efectiva es la honestidad de Kerem. Él no trata de justificarse ni de culpar a los demás. Simplemente se abre y muestra su vulnerabilidad. Es un acto de valentía, un salto al vacío. Y Ozge, aunque al principio se muestra resistente, no puede evitar ser conmovida por la sinceridad de Kerem. Analicemos algunas de las frases clave que Kerem utiliza en su propuesta. Frases que nos llegan directo al corazón: he cometido errores, lo sé. Te he lastimado y por eso pido perdón. Perdóname. Aquí vemos la humildad de Kerem, el reconocimiento de su parte de responsabilidad. Y no solo eso, sino también la valentía de mostrarse débil y arrepentido ante la persona que más ama. Luego continúa con frases como: no puedo vivir sin ti. Eres la única persona que me hace sentir completo. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, revelan la verdadera magnitud de sus sentimientos. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por Ozge, porque su amor es más fuerte que cualquier obstáculo.
Pero no todo es un mar de rosas. También hay momentos de duda, de incertidumbre, que reflejan la complejidad de la situación. Ozge, lógicamente, tiene sus reservas. Ha sufrido mucho y necesita tiempo para sanar. La duda es completamente entendible y la actriz lo interpreta de manera magistral. Y luego el clímax de la escena, la propuesta. Kerem, de rodillas con una sortija en la mano, hace la pregunta definitiva. Es un momento de pura emoción, donde el tiempo parece detenerse. La música se intensifica, las miradas se cruzan, y el corazón del espectador late a 1000 por hora. Es un momento que define el futuro de la relación. Y aunque no quiero hacer spoilers para aquellos que no han visto la serie completa, debo decir que la respuesta de Ozge es bueno, no es lo que Kerem esperaba. Pero aún así, el acto de proponerle matrimonio, de hacer un acto de amor tan grande, es lo que realmente importa. Es la prueba definitiva de su amor y compromiso. Y ahí es donde radica la magia de esta escena. En la valentía de Kerem, en la vulnerabilidad de Ozge, y en la esperanza de un futuro juntos. Es una escena que nos hace creer en el amor, en las segundas oportunidades, y en el poder de la reconciliación. Y hablando de reconciliación, quiero destacar la importancia del perdón en esta escena. Kerem, al pedir perdón, no solo está reconociendo sus errores, sino que también está abriendo una puerta para la sanación. El perdón es un paso crucial en el camino hacia la reconciliación y, en última instancia, hacia la felicidad. Además, esta escena nos enseña sobre la importancia de la comunicación. Kerem, al expresar sus sentimientos de forma abierta y honesta, está dando el primer paso para reconstruir la confianza. La comunicación es clave en cualquier relación, y esta escena es un claro ejemplo de ello. Esta escena también nos recuerda que el amor no siempre es fácil. A veces hay que luchar, perdonar y hacer grandes sacrificios para mantenerlo vivo. Y Kerem, a través de su propuesta, nos demuestra que el amor verdadero vale la pena. Y por supuesto quiero hablar de la actuación. Los actores principales, Kerem y Ozge, son excepcionales. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir todas las emociones que requiere la escena. Es un trabajo de interpretación sublime que llega al alma. Ahora, para no alargarme más, quiero resumir los puntos clave de este vídeo. Hemos analizado la escena de la propuesta de reconciliación de Kerem a Ozge, centrándonos en la ambientación, las palabras de Kerem, la reacción de Ozge y el impacto emocional de la escena. Hemos destacado la importancia del perdón, la comunicación y el amor verdadero. Y hemos elogiado la actuación de los actores principales. Espero que este análisis les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Revivir esta escena ha sido un auténtico placer, y espero haberles transmitido la emoción que siento por esta historia. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, y si es así, no duden en dejar un comentario. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y por supuesto, sus momentos favoritos de la serie. ¿Qué les pareció la propuesta de Kerem? ¿Creen que Ozge tomó la decisión correcta? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.